Muy buenas noches o tardes, mis queridos amigos. Un viernes más y creo que vamos por el programa número 33, lo cual es todo un récord. Comenzamos rezando y a trabajar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, lo primero, un paseíto por Roma a ver si hay algo. Mucho no, porque el Papa está de viaje apostólico, por tanto en Roma están las cosas, no sabemos, pensamos que más tranquilas. Sí hay dos o tres cositas que me han llamado la atención. Una, que están diciendo que el cardenal Parolin anda detrás de más restricciones a la misa tradicional. Rumores, pero insistentes. Por eso nos hacemos eco de ellos. Tenemos que estar atentos porque el lunes próximo van a presentar los trabajos del sínodo que tenemos dentro de unos días. Y me acaban de decir que el Papa Francisco se está planteando un viaje a las Islas Canarias en España, precisamente preocupado por las cosas de los inmigrantes. Veremos a ver qué pasa, porque es una noticia que me ha llegado realmente hace un rato. Bueno, y estamos con el viaje del Papa, que ha sido un viaje larguísimo. Sobre el viaje del Papa, les tengo que decir una cosa, y es que todos aquellos que lo quieran seguir día a día, acto por acto, y conocer exactamente lo que el Papa ha dicho en cada momento, lo tienen muy fácil. Es ir a la página web de la Santa Sede, buscan el boletín, que alguna vez hemos hablado de ello, y ahí tendrán objetivamente, dentro de lo que es el viaje, cada actividad, cada discurso y cada encuentro. Así no hay duda y tienen información objetiva. Porque los que hablamos de estas cosas, evidentemente, destacamos lo que nos parece y cada uno una cosa distinta. Por tanto, son nuestras visiones, mejores o peores, pero son las nuestras. Vayan al boletín, que ahí tienen todo punto por punto. Lo que voy a hacer va a ser de cada uno de los puntos del Papa destacar alguna cosa que me ha llamado la atención. Vimos algo de Indonesia y aquí tenemos al Papa en Papúa Nueva Guinea, que tuvo la feliz ocurrencia de marcharse nada menos que al interior de la selva para encontrarse con una comunidad del Verbo Divino que llevan trabajando en la selva muchísimos años. Parece ser que algunas de las religiosas son argentinas, el Papa las conocía y quiso tener el detalle de marcharse para allá. Verbo Divino, que es una congregación, podemos decir, de talante conservador, pero el Papa en esto, como ven, pues tampoco ha tenido demasiadas dificultades. En Papúa Nueva Guinea se reunió con obispos, con los niños, tuvo la misa, el ángelus, pero sobre todo, de verdad, lo que es bonito es ver al Papa con esta comunidad en medio de la selva. Fue recibido como miembro de honor por los miembros de la tribu y, oigan, que hubo gente que caminando o navegando empleó hasta 3 días para ver al Papa, lo cual es de una gran consideración. El Papa se quedó entusiasmado, esto es el Edén, esto es el paraíso, pero también dijo el Papa que es un paraíso turbulento. Pidió, de hecho,
superar divisiones personales y familiares y tribales. Las tribus tienen sus complicaciones y pidió expulsar del corazón de las personas el miedo, la superstición y la magia. Papúa Nueva Guinea es un país con 12 millones de habitantes y el 90% católicos. A mí me parecía bonito marcar este detalle del Papa de irse en mitad de la selva y bueno, pues ahí lo tienen, creo que es algo digno de tener en cuenta. Y desde Papúa Nueva Guinea, el Papa marchó a Timor Oriental. Pues como siempre, esto ya está dentro del protocolo de los viajes del pontífice, encuentro con las autoridades. Estuvo también visitando a un centro de niños con discapacidad. La verdad es que el Papa Francisco, donde va, siempre intenta acercarse a alguna obra social de la Iglesia. En este caso fueron niños con discapacidad y, por supuesto, tuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados, catequistas y les dijo lo siguiente: no dejen de profundizar en la doctrina cristiana, no dejen de madurar en la formación espiritual, catequética y teológica, porque si queremos anunciar el Evangelio en su cultura y además anunciarlo sin que se contamine de supersticiones, hay que formarse, hay que profundizar, hay que estudiar y hay que hacer las cosas bien. Lo más destacable de la presencia del Papa en Timor y posiblemente uno de los momentos más extraordinarios de este viaje fue la misa, porque en la misa en Timor Oriental se reunieron más de 600.000 personas. Oigan, sí, sí, apunten, más de 600.000 personas. Y como es un país muy joven, porque más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, pues el Papa, claro, quiso hablar muy desde los niños. Son un país joven, hay que hacerse niños delante de Dios, no hay que tener miedo, hay que confiar como confían los niños, y terminó en Timor dirigiéndose a los jóvenes con ese famoso hagan lío del Papa, pero advirtiéndoles, por favor, respeten a los ancianos. Pues también fue un momento bonito. Y el viaje del Papa a estos lugares, pues ha terminado en Singapur, porque ahora mismo debe estar viajando hacia Roma. En Singapur, lo mismo, la bienvenida, el protocolo, las autoridades. Visitó una comunidad de jesuitas. Cuando visita jesuitas suele dedicar aproximadamente 1 hora y quiso tener un encuentro con jóvenes en el que intervinieron un joven sikh, un hindú y un católico. Y ahí hemos tenido un problema, porque el Papa, ya les he dicho en alguna ocasión, que cuando lee los discursos que se preparan, que se revisan, no tiene mayor problema. La gran dificultad de Francisco es cuando deja de lado el discurso y se pone a improvisar. Y cada vez que improvisa, uno se echa las manos a la cabeza. Dijo a los jóvenes que abandonen la comodidad, que no tengan miedo de ser renovadores. Dijo a los jóvenes que tienen que saber utilizar los medios de comunicación y dijo algo que realmente ha chocado mucho. Miren, aquí hay religiones distintas en Singapur y ustedes no pueden andar en esa dinámica de que si mi religión es más importante que la tuya, que si la mía es verdadera, que la tuya no es verdadera, para terminar diciendo: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y como Dios es Dios para todos somos hijos de Dios, que esto suena muy bien, pero suena a un cierto sincretismo y a un relativismo, y a uno se le podría ocurrir preguntas. Es decir,
Si todos somos igualmente hijos de Dios, ¿para qué tenemos que bautizarnos, por ejemplo? En fin, que es algo que ha llamado muchísimo la atención y, como ha sucedido, se lo cuento porque realmente está en todos los medios. Bueno, nos vamos a volver a Roma, porque tiene al cardenal Prevost. ¿Quién es el cardenal Prevost? Es agustino, fue general de los agustinos, obispo de Chiclayo en Perú, y del obispo de Chiclayo, el Papa se lo llevó para Roma, donde ahora es prefecto del dicasterio de los obispos. Oigan, esto es muy importante porque de ahí salen los obispos. Y según cómo salgan los obispos, pues así serán las diócesis y así serán las iglesias. ¿Y por qué traigo aquí al cardenal Prevost? Pues miren por dónde. Porque se han hecho notorias unas acusaciones según las cuales el cardenal Prevost, en sus tiempos de obispo de Chiclayo, habría sido encubridor de casos de abusos. Vamos a ver esto qué es. Los mandamientos se supone que los tenemos que cumplir todos, pero yo comprendo que el hecho de que un sacerdote no los cumpla, pues llama más la atención. Y de todos los mandamientos, pues cuando son fracturas del sexto mandamiento, llama más la atención. Y ya cuando hablamos de abusos, la cosa es muy seria. Y por desgracia, en la iglesia se dan los abusos a menores o abusos por cargo de autoridad. ¿Qué ocurre cuando hay abusos? Pues antiguamente, era muy frecuente trasladar al sacerdote, echar tierra y no pasaba nada. Ahora, con los protocolos que hay en la iglesia, los abusos no pueden quedar impunes. Y cuando se producen abusos en algún sitio, pues uno mira al obispo y pide que el obispo, como pastor de su rebaño, cuide del rebaño. Pero claro, si el obispo no cuida del rebaño, entonces el rebaño se siente muy indefenso, siente incluso que le pueden estar tomando el pelo. No sabemos si las acusaciones contra el cardenal Prevost son auténticas o no. En su antigua diócesis dice que son falsas, pero a mí lo que me preocupa no es tanto el caso concreto, sino recordar la obligación de los pastores de cuidar de sus ovejas, también y de una manera especial de las más débiles cuando son objeto de abusos. Por cierto, hablando de abusos, ayer hemos conocido que el Papa ha aceptado la renuncia de un obispo alemán que había sido acusado de abusos hace 2 años y que ha presentado la renuncia supuestamente por problemas de salud. Ustedes saben, si no se lo cuento yo, que en la iglesia difícilmente se quitan del medio por las buenas a un obispo. Cuando un obispo incordia, no es fiel, no lo hace bien, digamos que en el Vaticano le hacen una oferta que no podrá rechazar, que es firme usted ahora mismo su renuncia. Y el Vaticano lo único que nos dice es, el Santo Padre ha aceptado la renuncia antes de la edad reglamentaria de tal obispo. Pero no nos dicen si el obispo ha presentado la renuncia y se la han aceptado porque es un sinvergüenza, porque es un inútil, porque abusa, porque está enfermo o porque nada más de sí. Con lo cual, cada vez que dicen a este obispo se le ha dictado la renuncia antes de tiempo, uno se queda con la cosa de decir, ¿y qué habrá pasado? Que curiosamente, en estos tiempos de transparencia y sinodalidad, pues miren ustedes, es raro que después no nos cuenten las cosas. Este obispo de Alemania que ha renunciado dicen que es por motivos de salud, bueno, o por motivos personales. Vaya usted a saber qué hay detrás de todo eso.
Yo no lo sé. Las cosas en Roma son así. De Roma cruzamos el charco y nos vamos a Quito, porque en Quito en estos momentos se está celebrando un Congreso Eucarístico Internacional desde este pasado domingo y que va a ser clausurado el domingo 15. Bueno, ¿por qué me ha parecido interesante? Pues porque el arzobispo de Santo Domingo celebró la Eucaristía y dijo cosas que a mí me parecen que son claves. Y dijo lo siguiente, así de sencillo. Es el momento de priorizar la Eucaristía sobre cualquier otra actividad eclesial. Hubo tiempos, hace no muchos años, en los que cuando se hablaba de actividades en la parroquia, se ponían todas al mismo nivel. Hay misa, encuentro de cáritas, actividades deportivas, hay una gincana, hay un rastrillo, hay un... Y dice este obispo, no, 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 no. Todo no es lo mismo. Y tenemos que manifestar por todos los medios que la Eucaristía no es una cosa más. Porque, dice el obispo, cuando priorizamos una actividad social por encima de la Eucaristía y así lo enseñamos a los laicos, lo que estamos enseñando con hechos es que hay cosas más importantes que la misa. Y esto siempre es un error. Por tanto, la Eucaristía tiene prioridad frente a muchas actividades. Y dice, sí, hay que hacer actividades. La vida pastoral tiene muchos matices, muchas facetas. Pero si todo eso no está sustentado en la Eucaristía, al final será un activismo completamente vacío. Y por cierto, hablando de este congreso, tengo que decir que una actividad en la que han insistido mucho es en que uno puede compartir esta experiencia desde su casa. No olviden que las redes sociales, en ocasiones tan contestadas, tan denostadas, tienen cosas buenas. Y es que ante un congreso eucarístico internacional, uno se puede unir espiritualmente, puede participar de las celebraciones a través de las redes, puede conocer las actividades diarias e incluso participar de la exposición de Santísimo en directo. Por tanto, que sepamos que las redes sociales son buenas, son interesantes y que lo que necesitamos es saber utilizarlas como Dios quiere y como Dios manda. Estábamos en Quito, ¿verdad? ¿Qué tal si nos paseamos ahora por México? Vamos un poquito más para arriba. La noticia en México es que se está haciendo una traducción de la Biblia a todas las lenguas nacionales. En México hay una gran lengua, que es el español, pero es que además hay 68 lenguas indígenas. Imagínense. Ya se ha hecho la traducción al Quetzal, que tiene 500.000 hablantes. Al Tzotzil también se ha hecho, que tiene 350.000. Los problemas, como se pueden imaginar, son gravísimos porque traducir la Biblia no es solamente traducir palabras, pero se está haciendo. Y dicen, y esto es interesante porque es la única manera de que la palabra de Dios se inserte realmente en la cultura popular. Bueno, dicho esto, creo que tenemos que recordar que ese esfuerzo de la Iglesia por expresarse en las distintas lenguas indígenas, pues es algo muy viejo. Miren, tenemos datos de que en el año 1502, en la isla de la Isabela,
ya hubo misioneros que aprendieron el lenguaje indígena para poder predicar. Es más, en un discurso, el Papa Juan Pablo II reconoció que entre los años 1524 y 1572 se produjeron 109 obras de bibliografía indígena. Los catecismos indígenas en México se fueron editando desde el año 1546. Y las lenguas indígenas en Hispanoamérica tenían gramáticas elaboradas por los misioneros desde los siglos XVI y XVII. Les diría más, que antes de que existieran gramáticas oficiales del inglés o del alemán, ya existían gramáticas de las lenguas indígenas de Hispanoamérica. Por tanto, evidentemente es una maravilla que la Biblia se vaya traduciendo a tantas lenguas indígenas, pero que esto no es ninguna novedad, que hace 4 o 5 siglos ya lo estaba haciendo la Iglesia. Por tanto, alegrémonos porque cuando se nos dice que la Iglesia fue la que acabó con las culturas, hombre, pues ahí lo tienen ustedes. Todavía Maduro decía, ¡ay, que el rey de España pida perdón por 300 años de acabar con la cultura! En fin, a lo mejor el que no tiene cultura es el señor Maduro, pero es otra posibilidad. Miren, yo no me resisto a pasar una semana sin hablarle de cosas de Alemania. No sé si recuerdan que en el año 2021, como respuesta a una declaración de doctrina de la fe, según la cual no se podían bendecir a parejas homosexuales, la unión de parejas homosexuales, hubo bastantes sacerdotes alemanes que en respuesta a aquello decidieron, a los 3 meses, hacer una bendición masiva de parejas convivientes homosexuales en toda Alemania. Bueno, después de aquello tuvimos fiducia súplicas, ¿verdad? Que liberalizó un poquitín la bendición a este tipo de parejas. Es verdad que fiducia súplicas ponía condiciones leoninas fuera de las liturgias oficiales, una bendición de 15 segundos, una cosa discreta. Bueno, pues estos alemanes han dicho que tampoco les gusta esto, que es verdad que hay un avance, pero tampoco están contentos. Así que han convocado para el 1 de octubre, creo que es, una bendición masiva en la ciudad de Colonia. Pero no en la iglesia, no. En la calle. Un nuevo desafío. Y no nos damos cuenta de una cuestión. Las parejas gays no quieren una bendición. Quieren casarse por la iglesia, por todo lo alto, con todo el boato y con todas las cosas. Y lo poquito que la iglesia les concede, que es esa bendición medio de sobaquillo de 5 segundos, pues tampoco quieren. El caso es que hemos llegado a un momento en el que la iglesia más tradicional dice que estas bendiciones son imposibles, es decir, están cabreando, perdón por el palabra, a los de dentro, pero tampoco está contentando a los de fuera. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Ni vale para adentro ni vale para afuera. Los alemanes tan felices en la plaza pública, bendiciendo públicamente con todo tipo de lujo de detalles. Y uno se hace la pregunta de siempre. ¿Y no pasa nada? Pues no pasa nada. ¿Nadie va a poner orden? Nadie va a poner orden. Pues nada, sigamos la juerga. ¿Qué se le va a hacer? Hay una cosa muy buena. Oiga, lo del chat GPT, el de la inteligencia artificial, es una cosa buenísima. Pues miren, hay un sacerdote español de Madrid, Pachi Bronchalo, muy activo en redes sociales,
que tuvo una ocurrencia curiosa, que fue en el chat este de inteligencia artificial, lanzó una pregunta y dijo, oye, si tú fueras Satanás, ¿qué harías para que las personas perdiesen la fe? Pues mire lo que ha respondido el chat de inteligencia artificial. Primero, fomentar el individualismo, para que no haya comunidades, ni haya asociaciones, ni haya iglesias. Después, pondría ante la gente los sufrimientos del mundo y la desesperanza, para que dejen de confiar en un Dios que no remedia los males humanos. Animaría a la gente, dice el diablo, supuestamente, a vivir en la superficialidad, que no tengan tiempo de pensar en cosas serias, que vivan en la superficie de las cosas. Impondría, supuestamente dice el diablo, el relativismo moral. No sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo. La ciencia, como única fuente de conocimiento, me preocuparía de extender la idea de que todas las instituciones religiosas están llenas de inmoralidades y de barbaridades. Y por último, insertaría todo lo que sea división y conflicto. Con esto la gente pierde la fe. Pues oigan, yo creo que muy bien, que de cosas muy sensatas. Es verdad, con todo esto se pierde la fe. Lo diga el demonio o lo diga quien lo diga. Oiga, voy corriendo porque me tengo que venir a España al Valle de los Caídos. ¿Qué es esto del Valle de los Caídos? Al acabar la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1939, el general Franco quiso crear una fundación y con ella un enorme complejo religioso monacal con la intención de que ahí pudieran reposar caídos de los dos bandos de la guerra civil y que hubiera una comunidad monástica que rezara por los difuntos y rezara por la paz y además llevar adelante un centro de estudios sociales. Bueno, pues en el Valle de los Caídos ha ido teniendo una gran fuerza, es una abadía, es una hospedería, es un centro de estudios sociales y tiene una escolanía de fama internacional. Y la Comunidad de Madrid ha solicitado que tanto la escolanía del Valle de los Caídos como la escolanía del monasterio del Escorial sean declaradas bien de interés cultural y material por la UNESCO. Miren alguna cosa del Valle de los Caídos como algún dato curioso. Esa cruz que están viendo ahí tiene 152 metros de altura, la cruz más grande de toda la cristiandad. Y la Basílica del Valle de los Caídos tiene el récord Guinness de ser la basílica de mayor longitud, porque son 260 metros de longitud. El Valle de los Caídos, el gobierno socialista comunista de España, pues lo tiene entre su punto de mira. Dicen que hay que quitar los monjes, desacralizarlo, convertirlo en un centro para la memoria histórica e incluso hay voces que piden que se derribe la cruz. El que de la Comunidad de Madrid se haya hecho un primer gesto para declarar esa escolanía como bien inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, pues no cabe duda que es una forma de ir blindando el Valle de los Caídos. La verdad es que es una preciosidad el sitio, el conjunto de edificios es una maravilla, la cruz impresiona y que estas dos escolanías, la del Valle y la del Escorial, sean patrimonio inmaterial de la humanidad, para mí me alegra. Además, por un detalle, y es que cuando se fundó la Escolanía del Escorial, yo fui parte del primer equipo de educadores de aquellos niños. ¡Ay! Se nos acabó el tiempo. Sí, pero un par de cositas sí les voy a contar. Una que me ha llamado la atención.
Y es que he visto una foto del cardenal Rouco Varela, celebrando misa en Medjugorje. Saben que Medjugorje, como centro de peregrinación, es algo impresionante. En cuanto a las apariciones, pues no sé de qué no, pero tampoco que sí. Pero como ustedes saben, en la iglesia nuestra no se dan puntadas sin hilo. Y el que el cardenal Rouco haya aparecido por allí no es mala cosa, porque el cardenal Rouco es muy prudente y si ha ido por allí es porque él piensa que aquello es una cosa seria. Poco más les cuento, ¿eh? Poco más. Pues nada, que hemos llegado a la hora y que tenemos que acabar con este resumen. Insisto, que lo que yo cuento no es toda la verdad. Yo, de lo que pasa, cuento, destaco lo que me parece. El resto ya, pues otro lo verán de otra manera. Es mi forma de verla y si nos sirve, nos sirve. Un minuto pasa de las 9:30, recibimos la bendición y nos despedimos hasta la próxima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Viva Cristo Rey. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.